Atenas, en Grecia, es la cuna de la democracia y la filosofía, una ciudad donde la historia y la cultura están siempre presentes. Combina su legado histórico con una vibrante vida moderna que cautiva a quienes la visitan. La Acrópolis, conocida como la Ciudad Alta, es el símbolo más importante de Grecia y un recordatorio vivo de la grandeza de la antigua civilización griega. El Partenón es el edificio más emblemático construido en el 447 a.C., fue dedicado a Atenea. Los propileos eran la entrada a la Acrópolis, con columnas dóricas y puertas monumentales. Cada rincón de la Acrópolis tiene una historia que contar, y aunque el paso del tiempo ha dejado huellas en sus estructuras, la magia del lugar sigue intacta. El Museo de la Acrópolis es un edificio construido con acero, cristal y cemento, abarca 14.000 metros cuadrados y está diseñado para aprovechar al máximo la luz natural. La planta superior tiene las mismas dimensiones que el Partenón. Alberga una impresionante colección de más de 4.000 piezas, que incluyen esculturas, fragmentos arquitectónicos y objetos del antiguo templo de Atenea Nike, el Erecteion y los Propileos. La sala del Partenón expone algunas de las piezas más valiosas. Entre las obras más admiradas se encuentran las cariátides, estatuas que representaban sacerdotisas. El museo conserva vestigios de la antigua ciudad bajo un suelo de cristal, permitiendo a los visitantes ver las excavaciones en curso. A los pies de la Acrópolis se encuentra Plaka, el barrio más antiguo de la ciudad y que conserva la esencia de la vieja Atenas bizantina y otomana. Sus calles estrechas y laberínticas salpicadas de casitas blancas parecen transportarnos a un pequeño pueblo de las islas griegas. Monastiraki es la puerta de entrada a Plaka y también es uno de los lugares más vibrantes de Atenas. Conecta con la calle Hermou, que es la arteria comercial más importante de la ciudad. En la Platea Mitropoleos puedes probar la deliciosa comida callejera griega, como los kebab. En Plaka descubrirá ruinas de la antigua Atenas, como la Ágora romana y el templo de Zeus olímpico. La calle Adrianou es la más antigua de la ciudad y conserva su trazado desde los tiempos clásicos. La arquitectura del barrio está protegida por leyes estrictas para mantener intacto su encanto histórico. El antiguo Palacio Real, un símbolo de la transición de Grecia hacia la democracia moderna, construido en 1843, este imponente edificio fue inicialmente la residencia oficial del rey Otón I y la reina Amalia. El palacio fue el epicentro del poder monárquico. En 1909 un incendio devastador cambió su destino, y el antiguo palacio comenzó a usarse para múltiples propósitos: refugio para los griegos, hospital de campaña durante la Segunda Guerra Mundial e incluso un museo. Tras la abolición de la monarquía en 1934 se convirtió en la sede del Consejo de los Helenos, el parlamento griego. Junto al edificio se encuentra la tumba del soldado desconocido custodiada por los emblemáticos sepzones, quienes realizan el solemne y curioso cambio de guardia. La iglesia de Panagia Kapnikarea es un templo ortodoxo con raíces que se remontan al siglo XI, y una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Construida sobre las ruinas de un antiguo templo pagano, esta iglesia es un ejemplo vivo de cómo el cristianismo transformó los lugares de culto en la época bizantina. En el interior hay impresionantes frescos creados en los años 50 del siglo XX por Foutes Kontoglou, uno de los artistas religiosos más destacados de Grecia. Su ubicación, rodeada por la vibrante atmósfera de la calle Hermou y el distrito de Plaka, la convierte en un oasis de espiritualidad en medio del bullicio moderno. La colina de Filopapos, también conocida como la colina de las Musas, se encuentra justo al suroeste de la Acrópolis. Esta colina es un verdadero pulmón verde en medio de la ciudad. Desde su cima se puede admirar la majestuosidad de la Acrópolis, el puerto del Pireo y el Golfo Sarónico. El acceso a la cima es cómodo y accesible, con caminos rodeados de vegetación. A medida que asciendes puedes explorar la iglesia bizantina de San Demetrio Lombardiaris, un refugio que data del siglo XVI, y las excavadas prisiones de Sócrates. En la cima se encuentra el monumento a Filopapos, una imponente estructura funeraria construida en honor a Julio Antíoco Filopapos. El estadio Panatinaico, el impresionante Calimármaro, el único estadio en el mundo construido completamente en mármol blanco del Monte Pentélico. Este lugar histórico ha sido testigo de miles de años de historia y eventos inolvidables. El estadio nació en el año 330 a.C. para las Panateneas, festividades en honor a la diosa Atenea. Cayó en decadencia durante siglos pero fue revitalizado gracias al renacimiento de los Juegos Olímpicos. En 1896 fue el escenario principal de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Ha acogido eventos memorables como la Eurocopa 2004, conciertos de artistas como Metallica y Tina Turner, y competencias olímpicas en 2004. El Jardín Nacional de Atenas, antes conocido como Jardín Real, es un parque público ubicado detrás del Parlamento griego. Combina naturaleza, historia y arte en un solo lugar. Además de su exuberante naturaleza, el jardín alberga ruinas antiguas como mosaicos y capiteles corintios, así como bustos de figuras históricas. Un paseo por el jardín te llevará a descubrir un estanque lleno de aves acuáticas, un pequeño zoológico con cabras y gallinas, y un jardín botánico que fascina a sus visitantes. El Museo Arqueológico Nacional es uno de los más destacados del mundo. Aquí se conserva una colección increíble de objetos que abarcan millas de años, desde el Neolítico hasta la Antigüedad tardía. El edificio actual, inaugurado en 1889, es una joya neoclásica diseñada para resguardar y exhibir este patrimonio. Las colecciones están organizadas de manera impecable. En la sección prehistórica destaca la máscara de oro de Agamenón. En la colección de esculturas hay figuras arcaicas hasta obras del período helenístico.
La colección de cerámica con vasijas decoradas que muestran escenas de mitología, vida cotidiana y ceremonias religiosas. El mecanismo de Anticitera es considerado la primera computadora analógica del mundo. El museo también cuenta con una colección egipcia y del Próximo Oriente. Cerca de la plaza Sintagma, se encuentra el Museo Benaki, fundado en 1931 por Antonius Benakis en honor a su padre. Alberga una colección de más de 40.000 piezas que recorre la historia del arte griego desde la antigüedad hasta el siglo XX. Cada sala es un viaje en el tiempo. Destaca la sala Kozani que recrea un lujoso salón del siglo XVIII, y la biblioteca con más de 180.000 volúmenes. Posee varias sedes especializadas, como el Museo de Arte Islámico o el Museo del Juguete. Otras colecciones incluyen arte copto, chino y precolombino, así como la Galería Hikas, dedicada al pintor Nikos Yatzikiriakos Hikas. Además el museo alberga el Centro Cultural Benaki y la casa de la escritora Penélope Delta. El Ágora de Atenas fue el epicentro de la vida pública, era un amplio espacio rodeado de imponentes edificios públicos, era el centro político, comercial, social y religioso de la ciudad. En sus inicios fue un cementerio y zona residencial, pero con el tiempo se transformó en un lugar de reunión y toma de decisiones. El ágora estaba adornada con templos y santuarios dedicados a los dioses olímpicos. Tras la invasión persa en el siglo V a.C. muchos edificios fueron destruidos, pero resurgió con construcciones, como la Tolos, sede del Consejo de los 500 y el Metroón, que era el archivo de documentos oficiales. Junto al barrio de Placa, se encuentra el Ágora Romana, un antiguo mercado construido entre el 19 y el 11 a.C. Fue el centro comercial y administrativo de la ciudad tras la invasión de los érulos en el año 267 después de Cristo. Para acceder al ágora se pasaba por la puerta de Atenea Arquegetis, y el propileo oriental servía como segunda entrada. Dentro del ágora se encontraban comercios, mercados y edificios como el Ágora Nomión. Uno de los monumentos más llamativos es la Torre de los Vientos, un reloj público del siglo II a.C. La mezquita de Fethiye, construida en 1456, recuerda la ocupación otomana. Junto al ágora se hallan las ruinas de la Biblioteca de Adriano, un imponente edificio que resguardaba miles de pergaminos. El Cerámico fue el barrio de los alfareros en la antigua ciudad. Su nombre proviene de la palabra griega keramos, que significa tierra cocida, ya que los artesanos utilizaban la arcilla del río Erídano para fabricar cerámica. Las frecuentes inundaciones hicieron que parte de la zona se convirtiera en el principal cementerio de Atenas. Temístocles ordenó la construcción de una muralla que dividió el área en el cerámico interior y exterior. En esta zona se encontraban la Puerta Sagrada y el Dipilon, la entrada más grande de la ciudad desde donde partía la vía panatenaica hacia la Acrópolis. Con el tiempo el cerámico fue saqueado y destruido por romanos y otras invasiones, hasta quedar enterrado y olvidado. Las excavaciones se iniciaron en el siglo XIX, revelando estelas funerarias, esculturas y cerámica geométrica, que han sido clave para entender el arte y la historia de Atenas. El monte Licabeto es el punto más alto de Atenas. Para llegar a la cumbre, se puede subir caminando o tomar el funicular. En su ladera el Teatro de Licabeto, construido en 1965, acoge conciertos de grandes artistas de todo el mundo. En la cumbre hubo un antiguo templo de Zeus, que más tarde fue reemplazado por la capilla de San Jorge. En la ladera noreste de la Acrópolis, se esconde el barrio de Anafiotica, con sus casas blancas y calles estrechas. Su historia comienza en el siglo XIX cuando albañiles provenientes de la isla de Anafi llegaron a Atenas para trabajar en la construcción del palacio del rey Otón I. La construcción de Anafiotica no fue sencilla. Durante la ocupación otomana estaba prohibido construir nuevas casas, pero los albañiles trabajaron en secreto durante la noche para evitar ser descubiertos. Sus pocos habitantes, en su mayoría personas mayores, cuidan con esmero este rincón tan especial resistiendo la modernización de la ciudad. Atenas, cuna de la historia y la filosofía, tu grandeza sigue viva en cada piedra y cada atardecer sobre la Acrópolis, hasta siempre ciudad eterna.